Listo, ya ahí está. Entonces, vamos a comenzar ahora a ver este capítulo número 3, que es la percepción inocente. Eh, bien, bien, y aquí estamos entonces en esta percepción inocente que está en la página número 39 de su libro. Su libro de pasta blanda, el libro de pasta gruesa, ya les había comentado, tiene acerca de 4 o 5 hojas de diferencia, ¿sí? Está desfasado como unas 5 hojas. Pero bueno, ya encontraremos pues precisamente la misma información en ambos libros. Algunos libros, dependiendo de las correcciones que se hayan hecho, pues van a diferir en algunas palabras, ¿sí? Pero algunas palabras que significan lo mismo, ¿sí? Entonces, no es como muy complicado entenderlo lo que se lee en un libro y en otro, en una edición y en otra. Pues bien, entonces es la percepción inocente. Dice, expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación, ¿sí? Entonces, pensar precisamente en que la crucifixión estableció la expiación es signo o símbolo de escasez. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Parece que esto va a quedar como anillo al dedo, pues prácticamente como porque viene la Semana Santa, ¿verdad? Dice, tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien de proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar, entre comillas, la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele a mí más que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? ¿Piensas que Dios realmente piensa de esta manera? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo.
La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no creó, no cree, Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso, al igual que nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. ¿Sí? El Cordero de Dios es precisamente ese símbolo que habla de la inocencia de Jesús. El león y el cordero, tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, ¿sí? La inocencia es incapaz de proyectar. Tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que, en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. Entonces, a través precisamente de esa inocencia, es como el Cordero de Dios quita los pecados del mundo a través precisamente de la expiación. Y la expiación no es otra cosa más que el reconocimiento de que no existe falta alguna en el Hijo de Dios. Por eso nos dice el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿sí? Que es representado por Jesús a través precisamente de la expiación. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultar en las tinieblas
de ocultar, perdón, únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal, y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En este estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho, que era lo que, bueno, o es lo que normalmente les comento. Dios es una energía en acción, es una creación, es un acto, ¿sí? Y bueno, aquí pues prácticamente lo corrobora. Dice, cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación, y no el sacrificio, es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Pero eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes, ¿sí? Entonces, bueno, se nos ha explicado precisamente esto acerca de la expiación sin sacrificio. No ha sido lo que nosotros consideramos como este sacrificio. Jesús no lo considera como tal. Jesús, el gran iluminado, el que no le concedía al cuerpo más valor del que verdaderamente necesitaba. Por eso él estaba pues prácticamente demostrando a través precisamente de la resurrección y el logro de la expiación, es decir, de la inocencia, lo que verdaderamente valía la pena aprender. ¿Ok? Entonces, y claro, digo, conforme ha pasado el tiempo, ahora parece que muchas personas, precisamente a través de esta redención, ¿sí? O de esta glorificación, por ejemplo, de Jesús, eh, comenzamos a tomar poco a poco el verdadero símbolo de la cuaresma, el verdadero significado de ella, ¿sí? Donde nosotros somos perdonados, ¿sí? Donde nosotros somos perdonados. Pero en realidad, más que ser perdonados, estamos siendo redimidos. Estamos siendo únicamente redimidos a través de la inocencia, a través de la expiación, ¿sí? Entonces, esa es la verdadera redención, la que nosotros vivimos a través de la expiación, ¿ok? Entonces, la expiación es precisamente una experiencia. O sea, ya les acabo de decir yo, por ejemplo, que si nosotros nos seguimos sintiendo culpables, entonces no le estamos dando precisamente como la bienvenida a la enseñanza de Jesús. Si nosotros seguimos y nos empeñamos en seguir mostrando la culpabilidad en cualquier cosa que nosotros hayamos vivido, cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, pues entonces no estamos resucitando como Jesús lo hizo. Mostrarnos inocentes no significa que nosotros olvidemos ciertas situaciones de nuestro pasado. Sin embargo,
si nosotros encontramos la inocencia por la cual nosotros nos guiamos en su momento, ciertamente éramos inocentes, no sabíamos, y en eso radica precisamente la inocencia. Se ha generado precisamente como un resultado de ello, pero como les he comentado en algunas ocasiones, o sea, ¿cuántas veces tienes que pagar cuando te atrapa el tránsito pasándote un alto? ¿Cuántas veces tienes que pagar esa multa? ¿Sí? Y parece ser como si nosotros nos regresáramos y le dijéramos, vuélvame a multar. Oiga, oiga, disculpe, oficial, ya pasé, ¿no? El oficial de atrás me multó porque me pasé un alto. Por favor, ¿me puede volver usted a multar? Y así a cada oficial que nosotros nos encontremos, pedimos exactamente lo mismo. Pagar y pagar y pagar hasta quedarnos absolutamente sin nada, ¿sí? Quedarnos absolutamente vacíos, carentes, porque no hemos entendido precisamente el poder que la expiación tiene sobre nosotros. No hemos ni siquiera, por ejemplo, aceptado eh, esta glorificación de Jesús, ¿sí? En su redención, en su resucitación, ¿sí? En su resurrección, perdón. En su resurrección, o sea, no hemos entendido absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Sino aceptar precisamente esto, ¿sí? Dar gracias, pues precisamente por la resurrección, por esta glorificación de Jesús, ¿sí? Aceptando precisamente la inocencia. Él ve a todo mundo inocente. Él mismo se considera inocente. Por eso dice, esto es verdad. Soy el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero no que te los vaya a quitar, sino que te enseña precisamente que eso se lleva a cabo a través de la expiación. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de leer? Oye, Alejandro, Sí, em, ayer comentábamos acerca de los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, sí. ¿sí? Y ahorita que tú comentas acerca de la resurrección, Ujú. mm, tiene mucho que ver lo que estábamos comentando ayer a lo que estás comentando ahorita, o sea, como que lo quiero relacionar y como que me falta algo para captarlo y relacionarlo. Pero ¿cuál es la necesidad Sí, de o sea, por relacionar? ejemplo, o sea, primeramente, o sea, tú dices, tenemos que, bueno, pasar los 40 días en el desierto, que es como yo lo entendí, un ayuno para poder cambiar un hábito, ¿sí? No, 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 no. No, o sea, no, creo que todo está como muy confuso, ¿sí? No es el motivo del ayuno para cambiar hábitos, ¿sí? O sea, Jesús ayunó para cambiar su frecuencia física, para Ujú, volverse más receptivo sí, a las cosas, a la información, ¿sí? ajá, Ok, sí. Y luego ya de ahí viene, bueno, muere y luego ya ahorita comentas de la resurrección, sí. ¿sí? Mm, bueno, ya me contestaste que no tengo que encontrar como un hilo entre uno y otro. Pues no, es que Yo estaba son, digamos, como como que son me quería dos, encajonar, como que me sí, quería encajonar, pero no. sí, son dos eventos completamente distintos, Ajá, ¿sí? O sí, sea, dos eventos completamente distintos. Eh, Puede ser que tengan relación, sí, pero digo, pues ¿para qué buscarle tres pies al gato? Es decir, ¿de qué me sirve saber que eso tiene relación? Al final de cuentas, la única relación que existe precisamente es el amor.
y pues prácticamente yo me quedo con eso. Él se va, vive los 40 días, 40 noches, precisamente por amor, para encontrar el amor de Dios, el amor verdadero. Y muere precisamente en la cruz, pero él nos acaba de decir que no es ese el mensaje, es decir, como no te estanques aquí, o sea, sigue, sigue, porque la resurrección es lo que he venido a enseñar. Y la expiación se da a través precisamente de cuando Él asciende al cielo, ¿sí? O sea, pero es prácticamente la expiación. Es decir, ¿quién es culpable? Cuando Él eh, resucita, ¿sí? Entonces, pues prácticamente mm, es su mayor o el mayor símbolo de la expiación. ¿Quién es culpable? Nadie es culpable, ¿sí? Ellos simplemente pues hacen lo que debieron de haber hecho, pero él sabía perfectamente lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, y pues él estaba pues prácticamente en la mejor disposición de que pasara. Entonces, cada uno incluso de los que le pusieron los clavos, de las personas que le pusieron las espinas, la flagelación, etcétera, 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 de todo lo que le hicieron sufrir de la flagelación a Jesús, son personas claves para que todo esto se lleve a cabo, para que se pueda cumplir precisamente una profecía. Si ellos están contribuyendo a que esta profecía tome lugar en ese tiempo y en ese espacio, entonces, ¿quiénes son culpables? Si están desempeñando su papel correctamente hasta el más ínfimo detalle, ¿sí? Entonces, si eso se tiene que cumplir y se cumplió de esta forma, de esta manera, perfecto, ¿sí? Pero esto no es lo que yo he venido a enseñar. No he venido a enseñar precisamente el sufrimiento, la flagelación, el dolor, no, sino el verdadero mensaje de todo esto, que es la resurrección, es la expiación. Y a través de la resurrección, como nos lo afirma aquí, pues es precisamente como se da la expiación, el deshacimiento de todo lo que nosotros consideramos indigno del Hijo de Dios. ¿Sí? Todas nuestras creaciones falsas, todo dolor, eh, y todo error. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra persona? Gracias. Gracias a ti. ¿Nadie más? Muy bien. A Entonces, ver, yo tengo un comentario. O sea, sí, yo más bien, ahorita escuchando a Margarita y a ti, sí, yo más bien tenía la idea de que realmente la información que nos dan de esos 40 días es sí, más bien como el autoanálisis que debemos de hacer de nosotros realmente, de lo que hemos vivido o el proceso, y realmente la resurrección es un nuevo despertar, ¿no? Ya con una conciencia. ok. ¿Y luego? O sea, yo más bien, o sea, pensando no tanto en lo que cambias o en lo que propones o en lo que quieres como, Hmm, este, Bueno, digo, no, no, no estoy tratando de cambiar absolutamente nada, ¿eh? no, 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 o sea, me Eh, refería a lo que comentaba Margarita, que realmente uno intenta cambiar para hacer un hábito, o sea, realmente sí, yo no lo veía más bien de esa forma. Ahorita ok, analizándolo con Margarita, yo decía, sí, como realmente la forma en que nos lo hacen ver es muy distinta, porque sí, realmente cada quien lo vemos de una forma tan diferente y te das cuenta que pues realmente no estás como tan encaminada por las distintas versiones que te dan, ¿no? sí, sí, cierto. Mira,
ciertamente, y creo que es bastante buena la observación, por ejemplo, que tú haces al respecto, es precisamente entrar como en un estado de conciencia donde, bueno, como estos 40 días, como si nosotros, de alguna forma, entre comillas, lo digo, como si nosotros estuviéramos acompañando a Jesús en esos 40 días, ¿sí? Que él pasó en el desierto. Estos 40 días, lo que lograron en Jesús fue precisamente la gran iluminación y la gran fusión de Jesús con Dios en la forma más textual que nos podamos nosotros imaginar, ¿sí? Eh, la toma de conciencia, la toma de conciencia, como ya nosotros lo hemos venido experimentando, es un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida. Es decir, nosotros podemos entrar en este desierto tantas veces como nosotros lo necesitemos para entonces en este desierto poder volvernos a encontrar, poder volver a encontrar precisamente ese camino perdido. No se trata solamente de vivir estos 40 días. Se trata que a partir de este momento y en lo sucesivo, yo logre precisamente ese cambio, ese estado de conciencia que me permita, no solamente por un día, el sábado de gloria, eh, vivir precisamente como esa santificación, sino de aquí y para el real, pues, de aquí y en lo sucesivo, pero ya no despegarme precisamente de este precioso regalo que es la expiación, ¿ok? Ya no despegarme de esto, seguirlo viviendo una y otra vez, porque de nada sirve, y yo creo que todos hemos sido como muy conscientes de que nada sirve, por ejemplo, que si yo ayuno 40 días, ¿no? Sobre algo que a mí, pues, o que yo quiera ofrecer, eh, y que el resto del año, pues, siga haciendo exactamente lo mismo, sin una toma de conciencia verdadera, ¿sí? Entonces, sin algo que verdaderamente cobre el verdadero sentido de esta enseñanza. El verdadero sentido de esta enseñanza precisamente se llama expiación, ¿sí? Para entonces nosotros poder encontrar nuestra propia inocencia, pero sobre todo y en gran medida encontrar la inocencia de todos, ¿sí? De todos. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? ¿Qué? Decía, por ejemplo, Jesús, ¿no? Contaba, por ejemplo, una parábola. Si el padre le dice a un hijo, ve y hazme este favor, ¿sí? Y entonces el hijo le dice, sí, ahorita te lo voy a hacer, pero no lo hace. Y si al otro hijo le dice, ve y hazme este otro favor, y le dice, no, no lo voy a hacer, y luego el hijo se arrepiente y luego lo hace, entonces la pregunta de Jesús en ese momento fue, ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿O quién hizo la voluntad del Padre? Pues bien, o sea, al final de cuentas, eh, vivimos en este ciclo de vida, se nos vuelve a repetir una vez más este ciclo precisamente de la cuaresma para volver nuevamente a ponernos en silencio e introspectar, ¿sí? Ver en nosotros, pero no para arrepentirnos de nuestros pecados, sino más bien para encontrar precisamente esa inocencia a través de la expiación. Soy inocente de cualquier cosa, ¿sí? Esto ha generado, por ejemplo, un efecto en este mundo, indudablemente, pero
Dios nos sigue viendo exactamente como fuimos creados, inocentes y puros en espíritu. Esto tiene un efecto y un efecto bastante positivo, porque mientras que yo me siga considerando culpable de algo, les vuelvo a repetir, entonces no le estoy dando cabida en lo absoluto a esta resurrección, en esta cuaresma. ¿Ok? Si nosotros profesamos que Jesús murió precisamente en la cruz para entonces después resucitar y hemos sido limpiados, hemos sido curados precisamente de todos nuestros errores. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en conservarlos eternamente? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y para Todo mí bien. todo bien. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Eh, Vamos a proseguir con esto. Muy bien. Y ahora el segundo tema de este tercer capítulo es los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. O es todo o no es nada. ¿Sí? Estos conceptos son completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es, ¿sí? Entonces, para que un milagro pueda tomar lugar, nosotros debemos de desarrollar una mente milagrosa, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, eh, como el ejemplo que nos dan aquí, o sea, tomo partido y en juicio, ¿sí? Por el hecho de no tenerle confianza a alguien, entonces esto es prácticamente como no creer en la rectitud de mi mente y de su mente. Y entonces aquí prácticamente no se puede efectuar un milagro, ¿sí? Por eso nos dice, esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es.
Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Entonces, ¿cómo se logra una mentalidad recta? Desde la neutralidad, ¿sí? Siendo neutrales completamente. Si nosotros no estamos siendo neutrales y estamos enjuiciando, un milagro no puede tomar lugar ahí. Entonces, esto hay que mantenerlo, pues, precisamente ahí en consideración. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es pues lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. ¿Sí? Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad, cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una. La perfecta armonía entre ellas es el cielo. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Ahí subrayen esto, ¿sí? Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Es cuando aquí la Santísima Trinidad se unifican para ser uno solo. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la puede percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, deja que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que vienen inmersos en el error, perdón, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. ¿Por qué? Pues hay una solución, y la solución pues obviamente la da el ego, y esto simplemente no puede ser duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce, ¿sí? Que es prácticamente ver a otra persona tal y como es. Ese es el milagro. Por eso el milagro prácticamente corrige, ¿sí? Por eso es que por lo que el milagro corrige. Entonces, ¿por qué? Porque el milagro ve la verdad. Si nosotros estamos dispuestos en que se produzca un milagro a través de nosotros, ya lo mencioné, es tener precisamente la mentalidad o una mentalidad milagrosa, es decir, creer que un milagro se puede llevar a cabo.
y se puede llevar a cabo a través de ti y a través de quien sea, ¿sí? Entonces, eh, ver a una persona tal y como es percibirla o ver, no percibir, perdón, sino ver precisamente, verla a través de nuestra mentalidad recta. Si nosotros no podemos o no sabemos cómo mantener una mentalidad recta, entonces le podemos pedir ayuda al Espíritu Santo y decirle que nos ayude, pedirle que nos ayude a mantener la rectitud de nuestra mentalidad el mayor tiempo posible. Y esto simplemente va a suceder, ¿sí? Entonces, ante una percepción correcta y se cancelan precisamente estas percepciones falsas, entonces precisamente damos cabida a a esta mente milagrosa. Damos cabida a la rectitud de la mente que nos proporciona el Espíritu Santo y por ende damos cabida a los milagros. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda al respecto? No, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, No, ninguna. Pues muy bien. Pues entonces, si no hay ninguna pregunta o ningún comentario, pues entonces le dejamos aquí y entonces nos estamos viendo para la próxima semana, el miércoles 8:30. Muchísimas gracias y gracias por atender el Gracias. llamado. Gracias, Gracias linda a ti, noche a buenas todos. noches. Bye. gracias.